Hay personas que no solo escriben historias para contarlas, sino que también construyen espacios para poder compartirlas. Bienvenidos a Voces con Café. Hoy iniciamos una nueva temporada 2026 y tenemos un invitado de honor. Desde la cafetería Crementina vamos a iniciar esta nueva temporada con un invitado que les va a gustar a todos ustedes. Soy Estefania Alfaro, la conductora de este programa, y juntos vamos a conocer a Mauricio Málaga. Él es editor, gestor cultural y escritor, y es una de las voces influyentes más importantes de nuestra ciudad en la escena cultural. Es autor de los libros de cuentos como Carrusel y Amor extraño amor, y de las novelas El malabarista y El asesino de la vía expresa. Actualmente es gerente de la editorial Trotamundos, y hoy vamos a conversar acerca de la literatura, su carrera como editor y su trayecto como gestor cultural, además de la participación que ha tenido en la tercera Feria Internacional del Libro el año pasado. Conozcamos un poco más sobre él en nuestro programa Voces con Café. Adelante. Mauricio, gracias por estar aquí. Este es un espacio para detenernos un momento y conversar. ¿Qué te trae aquí en nuestro programa Voces con Café? Primero, gracias por la invitación. Comunicar un poco acerca del trabajo de los editores trujillanos, ¿no? Los que nos dedicamos al mundo de las letras. Cuéntanos, ¿qué es lo que te inspira para ser escritor? En realidad yo no tomé la carrera, no llevé la carrera de letras, simplemente... soy licenciado en administración, que tal vez no tenga nada que ver con el oficio, pero me fui de mochilero por 7 años casi. Ahí es donde tuve una inclinación hacia lo que realmente me gustaba, ¿no? Que fue el mundo editorial. Entonces por eso es que me volví escritor. A partir de esa experiencia salió mi primera novela, que se tituló El malabarista, ¿no? Y cuéntanos, en tus historias tú tratas de, a través de la narrativa, dar preguntas o resolver respuestas en tus escritos. En realidad no, porque eso sería una especie de autoayuda. Y la literatura en realidad no dicta fórmulas. No soy muy fan de los escritores de autoayuda o que te ponen títulos, ¿no? de vive y serás feliz, una cosa así, ¿no? O sopa de algo para el alma. No, lo que yo hago es simplemente transmitir un sentimiento, ¿no? O un dramón puede ser como El malabarista, de una persona que se va de su casa dejándolo todo y entra al mundo de los hippies, ¿no? De los que hacen cosas, de la gente que es transhumante. Por ejemplo, ese tema me pareció muy interesante, ¿no? Que en realidad no te enseña nada, pero la novela tuvo cierto éxito en Bolivia y en México. Entonces, cuando van los jóvenes a verme, tenían ganas de abandonar sus cosas e irse de mochileros también, ¿no? Claro. No era mi intención inspirarlos a ello, pero sí les comenté que no todo era el materialismo de la gran ciudad, ¿no? Lejos de la gran ciudad, uno se empieza a descubrir, y es precisamente en los viajes, ¿no? Y cuéntanos, ¿crees que esa aventura, ese riesgo que tomaste fue lo que te inspiró también a contar esas historias que descubriste en el camino? Sí, porque era contar el mundo que se desplegaba ante ti. Yo soy trujillano de nacimiento, siempre he vivido en Trujillo, por ver lapsos en Lima, pero soy trujillano. Entonces, al haberme criado aquí, siempre tuve la ilusión de ver cómo era el mundo. Por eso, cuando termino la universidad, yo decido irme, ¿no? No decido insertarme en el mundo laboral como era lo que hubiera sido común o coherente, ¿no? Simplemente vendí todo lo que tuve y me voy con una mochila a Chile, ¿no? A explorar, a ver otras caras, a ver otra idiosincrasia, otras costumbres. Eso me jaló más que la idea de en realidad de quedarme a trabajar. Además era muy joven, ¿no? Entonces cruzo los Andes, voy a la Argentina y descubro otro mundo, un mundo completamente distinto pasando los Andes, ¿no? Igual Argentina. Llego a Bolivia, un país que me sorprende, un país maravilloso. Termino el periplo en Brasil, en Belém do Pará, pero Brasil es como un continente. Entonces avanzar por ahí me hizo descubrir cada zona del lugar, ¿no? La zona sur, el Pantanal, Sao Paulo, Río, Salvador, qué sé yo, hasta llegar a esa playa tan lejana de mi pequeña Trujillo. Nunca imaginé llegar tan lejos, ¿no? Entonces, cuando yo doy el camino de regreso, en Sao Paulo tuve muchas ganas de contar toda esta aventura, pero no como si fuera un diario, sino con ficción, tomando aventuras de todas las personas que yo había conocido, condensando en este libro que a mí me dio mucha satisfacción, ¿no? Ahora, cuéntanos, tu primer libro que escribiste, ¿bajo la inspiración de qué autor te fue influyente para ti?
A mí siempre me gustó Mario Vargas Llosa, claro que sí. A las personas de mi generación, ahorita ya la literatura, no digamos que se desfasa, pero sí tiene cierto contexto. Claro. ¿No? Por ejemplo, cuando yo era joven, chibolo, estaba La ciudad y los perros, ¿no? Inclusive porque había cierto morbo. La gente pensaba que era pornográfico. Entonces, transgredir leyendo ese libro era... Pero una vez que lo lees, en vez de que esa parte mórbida te posea, no, te posee la historia poderosa que hay detrás, ¿no? Mi primer libro, y que no era un libro para niños, leí La Romana de Alberto Moravia, que era un libro realmente para mayores, ¿no? De una chica que termina prostituyéndose. Yo tendría 8 años, pero lo leí con una avidez, no porque me trajeras una parte negativa, sino porque la historia sublimaba, daba pena a la muchacha, ¿no? ¿Y cómo llegaste a obtener ese libro? Mi biblioteca era inmensa, ¿no? Mi papá tenía muchos libros y de todos los clásicos, y a mí me gustaba mucho leer, pero no había quien me indicara. Tomé un libro y... Y no te lo prohíbo, No, es que no, era un libro, no tenía por qué prohibirme, porque en realidad, bueno, claro, no era que tuviera dibujos o fuera no, simplemente era la misma historia, que inclusive fue llevada al cine. Claro que no era indicada para un niño. Sin embargo, transmitía tal del autor que a mí me cautivó. Me gustó mucho esa novela, ¿no? ¿Y tu papá supieron que leíste ese libro? Por supuesto, sí, el año después. Nada que me iban a decir. En mi casa siempre fue tuve todo en el tema de biblioteca, ¿no? Antes se usaban las grandes enciclopedias de la A a la Z, ¿no? Anatomía, biología, terminabas en zoología. Y cada cual tenía dibujos, ¿no? Entonces ahí son tus primeras exploraciones. No llegaba a la época de pintura del Renacimiento y todos estaban desnudas, ¿no? Entonces, claro. Y tú tendrías que 10 años y mirabas las pinturas, ¿no? O sea, de ahí empieza tu descubrimiento y tu acercamiento en realidad con los libros. Otra cosa que me pasó es que leí La Conquista del Perú, muy chibolo, me daba una pena, y luego me puse a la de México, ¿no? Atrapado por eso, cronistas. A la edad que tenía, leer cronistas, era yo un niño raro, ¿no? Pero me gustaban. Ajá, y de pronto sacaba alguna cosa. Otras que sí a mi casa llegaban revistas políticas. Oiga, Caretas, revistas, sí, suplemento, ¿no? Ahí conocí al Cuy Acevedo, pero yo que tendría 9 años. Y, por ejemplo, habían temas de reportaje de terrorismo y sí me asustaba. No se lo decía a nadie. Mi mamá decía, voy a Lima, y yo, no vayas, ¿no? Pensando que era peligroso. Eso también son vivencias de un niño que no tuvo realmente una supervisión, ¿no? Pero sí, el ambiente en que crecí sí fue muy sano. Solo que mi madre queda viuda cuando yo era muy chico, ¿no? Claro. Ahora, leí una nota que te hicieron para la Lima Gris, ¿no? En un podcast, que comentaste que leer a Jaime Bailey es como leer a El Trome. Cuéntanos un poquito sobre ello, porque justo me acordé de que estabas hablando de La ciudad y los perros, ¿no? Y Jaime Bailey tiene algo también como parecido a Mario Vargas Llosa, con una forma distinta también de contar algo que quizás muchos no se atreven, ¿no? Mira, ¿sabes por qué lo dije? Porque es divertidísimo. Yo leí primero, me marca No se lo digas a nadie, que también era un libro clandestino, pero hablamos de la época que yo tenía 16 años, claro. Tú comprabas No se lo digas a nadie y ya tenías un estigma. ¿Qué haces leyendo eso? Uy, si vas a ver la película, la gente habla, ¿qué haces viendo eso? Uy, por mí que eres raro, ¿no? Claro. Entonces siempre se vivía ese ambiente que ahora no se vive y uno trataba de ser más cauteloso. Conseguí el libro y empecé a leerlo y habían partes que eran dramáticas, pero otras que me explotaba de la risa. Y luego continué con La noche es virgen, que ese libro todavía es más, con lenguaje más callejero, porque él tiene como una doble personalidad. Jaime habla como una loca perdida y luego como un varón, o sea, en su misma mente, ¿no? Y te ríes muchísimo. Es como cuando ponen un titular, ¿no? Frío... dejó un accidente 10 fríos, ¿no? Ajá. Me puede dejar serio decir un accidente dejó 10 muertos, no. Claro. Ese tipo de lenguaje ponía ahí, pícaro y muy fresco. Yo soy una señora. Por ejemplo. Es un carrusel, es una montaña rusa de emociones, ¿no? Te lleva así de la tristeza a la alegría, después a la broma y después estás llorando y estás así, ¿no? Sí. Es increíble. Sí, pero tiene explosiones de humor interesantes dentro de su drama. La noche del virgen termina pues desolado, solo, pero antes tiene una pelea ficticia con la mujer que le quita al novio, ¿no? Exacto. Y en su cerebro
realmente te ríes leyendo eso, pero ves que es un drama, porque en realidad es alguien que no es correspondido en el amor, claro, y termina solo, ¿no? No comprendido, pero claro, dentro de... Por eso le decía del trome, porque es un lenguaje sencillo, a veces explosivo, ¿no? A veces deslenguado, ¿no? claro. Y justo también muy pícaro el trome, ¿no? Sí. Con la malcriada del plomo. Exacto, una Eso cosa es así. característico, Ajá, ¿no? sí. Y su visión del Perú siempre de la clase alta y la clase popular, ¿no? Sí, exactamente. En una palabra, ¿cómo definirías tu estilo de tus libros? Nunca me he llevado por definir un estilo, en realidad, porque es como tocar de oído. A veces hay personas que toman clases de salsa y por más no bailan salsa, ¿no? Y hay personas que simplemente escuchan la música y bailan, ¿no? Claro. Pero no tienes técnica. Es como una bailarina de ballet. Veía, ¿sabes qué? El Cisne Negro, y la muchacha que lo hacía perfecto con toda la técnica, y la muchacha que lo hacía con alma, ¿no? Se equivocaba, tal vez no era el paso, pero lo hacía con alma, y eso me pasaba a mí, ¿no? Yo escribía a través de momentos muy tensos de mi vida, ¿no? Y me forzaba a escribir. No era el chico disciplinado que se baña, hace ejercicios, se levanta a las 8 y está en la computadora viendo qué le sale. No, a mí me nacía de cosas a veces desgarradoras y a veces que me cautivaban mucho, ¿no? Y de pronto aparecían y así lo plasmaba mis libros, ¿no? De aquella manera. Una pregunta que siempre me gusta hacer a las personas que leen, que escriben, es ¿cuántos libros tienes en tu casa? Uy, pero no creas que tanto, ¿sabes? Porque suelo mucho regalarlos, donarlos. ¿Los regalas? Muy bien. Lo que pasa es que cuando me gusta algo mucho, tienes que leer esto, léelo, qué lindo. Llévalo, me lo devuelve. Generalmente no me lo devuelve. Sí, no devuelve. No, pero me gusta decirlo y te va a encantar, y lee tal, y se lo doy, ¿no? Lindo. Pero ahora te comento que como edito, me he acostumbrado a leer en digital de una manera rapidísima. Yo pensé que no iba a dejar nunca el papel. No, estoy leyendo mucho en digital porque tengo un pantallón así, como ya tengo que usar letras, pongo las letrazas. Entonces bajo muy rápido, ¿no? Leo, te puedo leer 2 libros de 200 páginas, ponte, ¿No diarias, extrañas ¿no? el olor No, a la hojita nueva? en realidad ese es ese es para un consumidor final. Claro. Es diferente. En cambio, a mí me llegan propuestas de edición montón y tienes que leer, ¿no? Y rápido, Sí. no están en papel, están en digital. Entonces Claro. quieren editar y tú tienes que evaluar y estás leyendo, ¿no? Hay cosas muy divertidas y hay cosas que tú tienes que responder y decir, bueno, tiene que tomar un taller, le aconsejo que lea tal y tal cosa. La evaluación no siempre es gratuita, es como un aporte, ¿no? Hacia tu trabajo. Ahora, si nos gusta, si te perseguimos, ¿no? Firma el contrato con nosotros. Vamos a seguir con ese tema. Y ahora damos espacio al tema publicitario. Como editor y director de Trotamundos, trabajas muy de cerca con nuevos talentos. ¿Qué tan exigente debe ser? Lo moví. Ok, vamos de nuevo. 3, 2, 1. Como editor y director de Trotamundos, trabajas muy de cerca con nuevos talentos locales. ¿Qué tan exigente debe ser hoy un escritor que busca publicar y qué es lo primero que miras cuando decides acompañar a una propuesta? Cuando empiezas, tienes un staff que te ha seguido, ¿no? Pero bueno, cuando ya quieres ingresar a una plataforma como Trotamundos, si tienes autores que han ganado premios, la valla es alta. Tengo a Gloria Portugal, que ganó el premio infantil del Himna, tengo a Abraham Carvajal, que ganó el mismo premio, tengo a un ganador de Barco de Vapor, que es Richard Palomino, que son sensacionales. Entonces ya eso te impide aceptar una propuesta menor, ¿no? Cuando llega la evaluación no es sincero y le dice a la autora o al autor que debe tomar o algún taller o algún acompañamiento o le sugieres lecturas, pero que su trabajo por ahora no es publicable, ¿no? Hay que entender que necesita necesariamente cuando salga el libro tener un receptor, y si es un libro malo no va a tener un receptor. Entonces vamos a estoquearnos, el autor se va a frustrar, nosotros vamos a tener una inversión perdida y no va a circular, ¿no? Claro. Y es mejor tener un producto
que sea aceptable, ¿no? Leíble, entonces digerible, entre otras comillas, y para que pueda tener un público objetivo. A veces ahí cometemos, bueno, trotamundos no, pero sí he visto en el mundo editorial que hay personajes que consideran que porque tienen 200 amigos en like o le dan like, están facultados a tener una publicación. No niego eso, pero se arriesgan, pagan un dinero, invierten, pero se dan cuenta que la historia de mi gato y yo no les importa a nadie, es la verdad. Y la verdad que te estoqueas, no vendes, te frustras y ahí terminó tu carrera, ¿no? Por eso yo aconsejaría que quien quiere la carrera realmente se pregunte si puede vivir sin escribir. Si la respuesta es sí, puede tomar todos los talleres, todas las lecturas que quiera, ¿no? ¿Y esto los autores lo conocen? Por supuesto, yo ¿Saben? mando un FODA, un fortaleza oportunidades, no debilidades, unas amenazas. Tu trabajo se acerca mucho a tal, por ejemplo, mandan Harry Potter trujillano, ¿no? Eso es Harry Potter, y Señor de los Anillos, lamentablemente no es original, ¿no? Tienes que comentarlo. O a veces te dicen, te dan tal situación que pues suena un poco racista, porque el programa es racista, pero no se da cuenta. Y tú tienes que decirle que debe bajarle el tono a esta historia porque señala mucho a un grupo social, ¿no? Entonces no va tampoco con trotamundos, ¿no? Algo así para que también no tenga una ilusión falsa, ¿no? Más sincera realmente, ¿no? de su trabajo, ¿no? Y ahora pasando a un tema que fue muy polémico quizás o un poco llamativo, el tema de la organización de la tercera Feria Internacional del año pasado, de la Feria del Libro. Cuéntanos para ti cómo fue este suceso que pasó y cómo fue también la acogida de las personas que recibieron pues, ¿no? esta feria aquí en la ciudad. En realidad el tema es político. La política nos afecta a todos, a pesar de que digamos que no. Quien te habla, por ejemplo, estaba inscrito en Lima y yo no voté en la última elección. Pero hubo tal problema con mi voto, porque yo apoyaba a tal persona que era de la izquierda, Dios mío, Venezuela, Cuba, nos respiran en la nuca, Mauricio, y yo tuve que decir, el comunismo no existe, uy, no, lapídenme, ¿no? Lo que existen son gobiernos autoritarios, pero el comunismo no existe. El asunto es que hay personajes y se han acostumbrado a que los cargos, ¿no?, son una especie de repartija, y no es cierto, porque la Plaza de Armas es una plaza al servicio de la ciudad. El alcalde justamente menciona con el último tema de la cumbia, de su concierto de cumbia que fue anulado, me dice, prefieren dárselo a un señor que cobra por hacer la feria. Quisiera que entendieran que la feria demanda una logística y nosotros no se la vamos a pagar a nadie. Se tiene que pagar con la venta de los stands para que tú puedas traer autores internacionales, ofrecer buenos servicios, llevar a tus autores a una comida, a un paseo. Estás presentando tu ciudad. Y eso no lo comprenden, piensan que es una especie de negociado. Entonces, darles a entender a ellos que no, que lo que necesitas es una luz para tu editorial, porque es la manera como los productores regionales podemos competir con las transnacionales. El negocio editorial está en los colegios, y ustedes lo saben muy bien. Las escuelas eligen un plan lector. Ahí es donde van todas las editoriales. Como nosotros hemos abierto un resquicio, un espacio, porque la transnacional no te puede traer show de cuentacuentos, no te puede traer el autor. No, el contexto de su historia no es localista. Entonces, de eso se han dado cuenta las escuelas. Entonces ya te da un espacio. Venga, señor Mauricio, venga con su libro, traiga sus colecciones, venga con sus autores, presente sus shows. Entonces ahí hemos podido entrar. Yo sí puedo hacer eso. Estoy a la mano. El día del libro vengo, los chicos se emocionan. Además es un show de muy buen nivel, ¿no? Nos acompañó en su momento los Panquipaña, que es un grupo de teatro con máscaras del cuento de Jamoncito. Fabuloso, ¿no? Entonces eso llevamos a Lima, por ejemplo, nuestra identidad norteña. Entonces, bajo eso hemos podido nosotros abrirnos un espacio. Para nosotros la feria es importante porque es una vitrina al mundo. Esto es lo que produce Trotamundos, es lo que produce la escena local. Van muchas escuelas, muchos padres y ven la diferencia, ven la calidad y dicen, no, trabajo con Infolectura, con Trotamundos, con Papel de Viento, con Oliva Comunicaciones, con Nectandra, que son locales, son editoriales locales. Entonces hay... eso tienen que entender que se necesita desarrollar, ¿no? Uno de los regidores, por ejemplo, en la interpelación que me hacen, me dice, pero yo quiero poner la Feria del Calzado. ¿Qué tiene que ver el calzado, que es un bien que terminas de usar y lo botas a la basura, con un libro que es, no solo lo puedes atesorar, guardar, sino que es informativo, es educativo, es cultural, es un bien que tiene otra raíz, ¿no?
Entonces se preocupa la directora del PAN que el tema comercial. Y la palabra comercio es como si vendiéramos sandalias, vendiéramos frazadas. Hubo un interés, ¿no? Exactamente. No hubo un Entonces, interés por parte de las autoridades. y sobre todo, al ser nosotros tan transparentes, bueno, al ser yo administrador, puedo plantear bien un proyecto y un presupuesto, y me guío por un presupuesto, y te lo puedo demostrar con facturas. Entonces, inclusive un asesor me dice, yo lo puedo investigar por desbalance patrimonial. Mira, si yo no me reí, le dije, ¿y usted puede? Le digo, yo sí, a mí normal, me pueden investigar. ¿Y usted? Le dije, ¿no? El tipo siguió caminando, porque una feria de libros no te da dinero si no tuvieras que gastarlo en la misma feria. Y se nota cuando tú ahorras en todo. La feria de las gestiones pasadas pues no fueron exitosas porque no tienen contacto con el mundo editorial. Por eso la llamada a hacer la feria es la cámara que congrega a los productores, libreros y editores de la región. Somos los llamados, estamos vinculados, ¿no? A pesar de todas las trabas que nos hicieron, para nosotros es un poco más sencillo traer autores de afuera, porque tenemos el contacto. ¿Quiénes están en la pasantía en Guadalajara? Edmundo Pasoldán, Alberto Chimal, está Yoconda Belli, que es un encanto, pero ¿cómo traes a Yoconda si no tiene los medios? No la vas a traer en turista. Viene la anterior directora de la Alianza Francesa, veo que luchas contra todo, me dice, yo fue como autor francés de primera, pero tienes que pagarle un pasaje en business, ¿no? Pues business, París, Lima, hoy día son $4.500. Es demasiado. Entonces, ¿de dónde? ¿Y qué cree que lo va a pagar la cámara? No, tiene que ser con la gestión que se hace a través de la recaudación de la venta de stands, ¿no? Debe tener un apoyo igual de parte de la municipalidad. Exactamente, nosotros nos merecemos el apoyo y la subvención. Hay una especie de, ustedes no lo van a hacer, nosotros sí. Hay un presupuesto para octubre ya desde hace 2 años. El mismo regidor Rosell, ¿no? Que cuando yo expongo la feria, el primero en hablar y en negar todo me dice, ¿se para? No, porque la plaza se respeta por tal y tal razón. O sea, razones que no tienen nada que ver porque ni siquiera usamos la plaza, sino sobre la pista de la Pizarro, la cuadra 4. ¿No? Entonces, considero que si tú vas a traer una delegación de ese nivel, tienes que presentar lo mejor de la ciudad, lo mejor. Y lo mejor es la Plaza de Armas, ¿no? Y ahora tenemos la ciudad tan caída en cultura, démonos cuenta que estamos en enero. Mira, en enero yo iba a Las Peñas. ¿Te ibas a buscar tu ropa blanca? ¿Sí o no? Sí. Era el almuerzo de la marinera, el almuerzo de la marinera, la coronación de la el almuerzo de las campeonas. O sea, fiesta tras fiesta tras fiesta. Y a uno le gustaba porque invitabas a tus amigos y me hacía relaciones. Me acuerdo, venía mi gente y nos íbamos a la playa y a Las Peñas. Costaba $10 la entrada. Qué bonito, ¿te acuerdas? Las primeras, era un encanto. Perdimos el muelle de Huanchaco. Hemos perdido el turismo en La Libertad. Las casonas de acá del centro. Mira, en Guadalajara justamente había un especialista en literatura infantil, de Perú, las leyendas andinas, el sol, la luna. Y yo lo miraba extrañado, le digo, ¿de andinos? ¿Qué tenemos nosotros de andinos? Nosotros somos de Trujillo, le dije, somos una civilización lunar, somos Moche o Chimú. Y yo con el Atal enseñándole el señor de Zipán, cosas, pero somos como no contactados, no tenemos hoteles 5 estrellas, no hay buena playa, te matan, o sea, toda una pésima propaganda. Entonces, darle la negativa a la Feria del Libro es un ataque al corazón, ¿no? Y sobre todo al corazón y al hígado, porque quien te habla no cobran un centavo, me pagan con un stand. Ahí está mi de base patrimonial, el stand es gratis en la feria, es lo único que tengo por todo eso, por todo ese trajín de levantar el proyecto, de perseguir, de buscar pisadores. Si no gastas el dinero en la feria, ¿cómo levantas la feria? ¿Con qué pagas pasajes en avión? No puedes traerlos a la deriva, no puedes abandonar a la gente, ¿no? Estamos seguros igual que el público trujillano pues ha sacado sus conclusiones, ¿no? Sí, de acuerdo a esta negativa sí, de las autoridades. claro que sí. Y al final, con el apoyo del INA, de la UPAO, de la Vallejo, se logró sacar adelante y estuvo muy lindo. Reducido, un poco sabor más localista, pero muy nutrido y todos los días muchísima gente, ¿no? Y eso nosotros pues, yo estaba desde que abría hasta me he ido a volantear a la Plaza de Armas, me veías con el cosito volanteando, feria, ya a las cuadras, vaya señora, o sea, con todo el entusiasmo y la alegría de que eso es lo que se necesita. Exactamente, es tu casa y yo soy tan Trujillo, es tu ciudad. Y yo he vivido un Trujillo antes y un Trujillo después, ¿no? Y esos recuerdos no se te borran nunca, de irte a la playa a La Poza, ¿no? Y
qué rico. Y ahora estar metido desde las piedras, ¿no? Pero ni modo, es lo que queda, pero es tu ciudad. Ahora nuestra compañera Catherine Delgado, que es parte del equipo de Voces con Café, ¿te quiere dejar una pregunta? Así que... Hola Mauricio. Hola. ¿En qué momento supiste que tu experiencia como trotamundos debía convertirse en novela? Porque generalmente las personas, bueno, las familias ideales son papá, mamá, hijo, ¿no? Cuando yo ya comenté que no tenía papá, pero me quedé con mamá. Y en la época en que mamá me criaba, estaban de moda las novelas brasileras, pues. Pero esas que eran un fenómeno. Y yo me sentaba a verlas con mi mamá. Entonces de ahí vi un esquema diferente, ¿no? Un esquema central versus historias como satélite, ¿no? Entonces esa experiencia como trotamundos, Mauricio es el quien recorre, pero quien ve las diferentes experiencias y por qué lo hacían, ¿no? ¿Cuál era la razón de haberse? No todos eran necesitados, no todos lo hacían por dinero, había falta de desamor, de atención, habían cuestiones de crimen, ¿no? Una muchacha me dice, ella, su familia era del barrio 11 de Buenos Aires, mataron a todos y la niña se escondió debajo de la cama y logró escapar, salvarse, y de ahí vivía en la calle y se volvió hippie. Pero imagínate, era una historia, o sea, cruda, ruda, ¿no? Entonces, en otro momento me dice un muchacho, yo quiero viajar como tú, pero saca tu pasaporte. No tengo documentos, no sé, ni siquiera sé cuántos años tengo. Y me cuenta que su pueblo se tapó por una luz de un cerro y solo él sobrevivió con unos viejitos. Y solo se acuerda cuando deambulaba por un mercado. O sea, son historias que a mí me impactaron, ¿no? Uno, con sus pequeños problemas que puedes tener, te sientes tan especial, pero al lado de eso era un monumento, ¿no? Claro. Y tú dices, wow, la humanidad es... Y el tipo tenía la mejor disposición del mundo. Y le dije, hoy es tu cumpleaños, tome tus zapatos, porque yo estaba con las lágrimas, los ojos llenos de agua, así, como anime. Hoy es tu cumpleaños, ¿cómo te quieres llamar? Ya, vamos a una discoteca, vamos a celebrar, le dije. Porque era la vida, ¿no? Era la vida. Yo nunca supe que era izquierda, derecha, necesariamente, en el tema político, hasta que una señora boliviana me comentó qué cosa era, ¿no? Y yo entendí, pues, me quedé pasmado de su idea del mundo. Era una señora que era una vendedora del mercado, pero conocía muy bien la situación en la que vivimos ahora, ¿no? Que es plausible, ¿no? La verdad que es un viaje que te nutre mucho en cuanto al tema, ¿no? A la humanidad, a historias que contar. Entonces, tenías un material valiosísimo ahí, cosa que yo vuelco, ¿no? Las mismas costumbres del país, ¿no? La misma idiosincrasia, ¿no? Eso te atrapa y te obliga a contar lo que ves en Brasil, lo que ves en Chile, lo que ves en Bolivia, ¿no? Cosa que no estás... Aprendes más que en el colegio. Por supuesto. Yo recuerdo, claro, mis viajes que tuve justamente en Argentina, en Chile, y creo que aprendí más en estos viajes que en el colegio. Al menos a conocer la identidad y también a conocer el poder de la cultura andina, el poder del Perú, ¿no? Hasta en Salta estaba la rosa del Inca, la piedra del Inca, todo era el Inca. En Pica, en Tirana, la no sé qué del Inca, todo era alusión al mundo andino. La fiesta de la Pachamama en Salta es mucho más poderosa, o sea, es tal cual como el Inti Raymi, es un fiestón. Nunca me imaginé ver y vienen los gauchos a caballo, con las chicas a caballo, bailan los boleadoras y todo a la Pachamama, y ellos a favor de la Pachamama, y es un fiestón que también dan de todo, ¿no? De todo, es un tremendo fiestón, termina en fiesta electrónica, pero te la recomiendo, el Festival de la Pacha en Salta. Ahora, Mauricio, para terminar, ¿qué pregunta le harías al siguiente invitado que vamos a tener en nuestro programa? Y como para que ahí esté ahí. ¿Es del mundo editorial? No se sabe, pero relacionado. Vamos ahí y dejamos a la duda, al misterio. A ver, la pregunta. ¿Existe crítica literaria en Trujillo? ¿Una crítica seria o no? Ahí está la pregunta. Ahí está, muy bien. Muchísimas gracias, Mauricio, por estar acá con nosotros. Ha sido un placer tenerte aquí. Espero que te haya gustado todo aquí en Clementina. Riquísimo. Sí, recomiendo la cafetería. Está muy bien ubicada y todo está delicioso. Y antes sí, comentarte y comentarles a todos también, pueden pasar por Editorial Trotamundos, van a encontrar tus libros, ¿no? Delia, que está aquí. Carrusel, también qué linda portada, Mauricio, me encanta. Lo hicieron ahí justamente, ¿no? Claro, me encanta. Es la trujillana Ale Torres.
Ah, muy lindo. Y mira, catálogo Trotamundos, aquí 2026, está muy bonito. Así que pasen por la editorial Trotamundos de Mauricio Málaga. Muchísimas gracias, Muchísimas Mauricio. gracias a ustedes y encantado. Fascinado de tenerte acá. Gracias. Para iniciar la temporada de 2026 en Voces con Café. ¿Listo? Y hasta aquí llega este episodio de Voces con Café, un espacio creado por comunicadores desde Trujillo, Perú. Soy Estefania Alfaro y no te olvides de activar la campanita, suscribirte a nuestro canal de YouTube y recuerda que todas las semanas tenemos entrevistas en nuestro espacio cultural y audiovisual. Hasta luego.